Absolutamente todas las denominaciones cristianas fueron fundadas por hombres, excepto la Iglesia Católica. Si ustedes buscan, por ejemplo, los Testigos de Jehová fueron fundados por un tal Carlos Taze Russell, aquí en Estados Unidos, la segunda mitad del siglo XIX. Si ustedes preguntan quién fundó a los mormones, fue José Smith, en Utah, la segunda mitad del siglo XIX. Si ustedes preguntan quién fundó, por ejemplo, la Luz del Mundo, fue un tal Aarón Joaquín, a principios del siglo XIX, en Guadalajara, Jalisco. Si ustedes preguntan quién fundó los luteranos, van a descubrir que fueron fundados en Europa, en Alemania, por Martín Lutero. Los calvinistas por Calvino. Los adventistas por Elena White, aquí en Estados Unidos. Y todos los grupos, hasta los que encuentran ustedes aquí en la Summer Avenue, fueron fundados por un grupo, por una persona concreta. Y solamente nuestra Iglesia Católica hunde sus raíces hasta Cristo. Fíjense qué triste los católicos que se cambian de fe, no saben ni siquiera el origen ni el fundamento de nuestra iglesia. Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro: yo te digo a ti, tú eres Pedro. Ojo, pero Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Por qué Jesús le dice a Simón que se llama Pedro? Porque la Sagrada Escritura, cuando Dios elige a una persona, le cambia de nombre. Y en ese nombre va la nueva misión que Dios le encomienda. A ti, Simón, te llamo Pedro, que significa roca, piedra, peña. Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia. Jesús no dice voy a fundar muchas iglesias. Jesús dice, habla en plural, mi iglesia. Una. Actualmente aquí en Estados Unidos hay más de 20,000 denominaciones protestantes y cada una dice que es la verdadera. Y hablamos desde iglesias gigantes con miles de personas que son miembros de ellas, hasta las iglesias de las esquinas de aquí que tienen 10, 20, 30 personas. Y cada una de ellas dice, somos la verdadera. No, hermanos, iglesia verdadera solamente tiene que ser una, y esa es la Iglesia Católica, fundada por Cristo sobre Pedro, la piedra. Y hay muchos protestantes van a decir, la piedra es Cristo. Sí, la piedra es Cristo, pero la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia es Pedro. Le dice, sobre esta piedra, sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la maldad, que a pesar de los problemas, de las dificultades, de los ataques del enemigo, la iglesia va a seguir adelante, porque la iglesia es de Él. Fíjense qué poder le da Jesús a Pedro. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Por eso San Pedro siempre es representado con unas llaves en sus manos. Entregar las llaves significa dar poder, autoridad, potestad. Cuando una persona distinguida llega a una ciudad, el alcalde de la ciudad le entrega las llaves. Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le da la potestad a San Pedro para que gobierne nuestra iglesia. Fíjense qué bello. Pedro fue el primer papa. Después viene Lino, Clemente, Anacleto.
Clemente, 365 papas hasta el actual, Francisco. Fíjense, dice un dicho, que cuando alguien lee la Biblia un poquito se hace protestante, pero cuando la lee completa se hace católico, regresa a la verdad. El católico que se hace protestante es por ignorancia. Hoy esta palabra de Dios nos tiene que recordar una cosa, hermanos: tenemos que conocer la Sagrada Escritura, tenemos que amar nuestra fe, tenemos que prepararnos. A veces el católico promedio va ahí como con complejo de inferioridad frente a los protestantes. No. Si hay una iglesia que es la verdadera, es la iglesia católica. Dice como a veces los protestantes son medio astutos. ¿Y dónde en la Biblia dice católico? En Antioquía, donde los discípulos de Jesús comienzan a llamarse católicos, libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo en el año 110, su obispo San Ignacio les pone un apellido. A los cristianos les llama católicos para distinguirlos de las sectas que ya desde aquel tiempo estaban surgiendo y trataban de convencer a la gente. Desde el año 110 la iglesia comienza a llamarse católica. Ojalá, hermanos, que esto de verdad nos despierte la inquietud para conocer, para amar nuestra fe, nuestra iglesia. Que el Señor así nos los conceda.